Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. ¡Ay, qué frío, mi Dios! Pero aquí comienza Línea 1 por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Junto a Daniela Figueroa le acompañamos también con DiarioUSACH.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales de Radio USACH. Muy buenos días. Muy bien, Alejandro Guillé, comenzando esta nueva semana donde oficialmente parte ya este mes de agosto, en este día 4, sumamente frío como tú bien señalabas. Mira, habían dicho que la mínima debe ser de 6 grados. Yo salí con 4 y ahora tenemos 3,7. Vaya, se hace sentir la humedad sobre todo, pero vamos a alcanzar los 20 grados durante la tarde de este día lunes. Y si miramos el pronóstico, sí, el extendido para mañana martes, 7 la mínima, 19 la máxima, nubosidad parcial igual que hoy, y el miércoles 17 la máxima, 6 la mínima, menos oscilación térmica que hoy. Está súper frío, encuentro yo. Está raro porque la temperatura no dice el frío que uno tiene. No, yo tengo 1 grado. ¿Tú? 0. Yo sé que estáis súper abrigados. Sí, como niño, hijo único. Hijo único. Marido único. Total. Y mi señora me manda bien abrigadito. Lindo, marido único. Ya, vamos con las callecitas de Santiago. ¿Te parece? A ver, partamos con la restricción. Claro, 6 y 7 para los que tienen sello verde pero anticuay. Y para vehículos sin sello verde, 2, 3, 4 y 5. Así es. Yo no sé qué día pueden circular. No, es que bueno, ¿para qué andan con esas locomotoras? Ya. Y vamos a revisar, por cierto, lo que nos dice Transporte, informa Región Metropolitana de Santiago. A ver, hace 12 minutos se mantiene restricción de pista izquierda en Vespucio Sur y también al poniente, esto kilómetro 1,8, sector Avenida Central en Lo Espejo, debido a una colisión múltiple de 9 vehículos. Asistencia vial y equipos de emergencia en el lugar, congestión desde el cruce de Gran Avenida. Y también General Velázquez al sur, kilómetro 2,6, sector ruta 78, hay un auto detenido, un bus, de hecho, ocupando la pista derecha, así que conducir con precaución. Lo último, restricción también, esto es lo mismo que yo dije, que está actualizado. Y sí, eso es lo principal, Alejandro Guillé. Un día triste hoy, ¿no? Luego de lo que 6 muertos se está viviendo, sobre todo en O'Higgins, pero por supuesto en todo el país, y por eso hay duelo nacional. Estamos hablando ya de la confirmación de los 6 mineros fallecidos ahí en el Teniente. Vamos a hablar de aquello en titulares. En 35 años, el mayor. Sí, la mayor tragedia. En su historia. De Codelco. De Codelco, sí. Pero de eso de Codelco. Claro. Pero en la historia de la mina, cuando era de propiedad de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la compañía norteamericana? La Braden Cooper Company, algo así. Eso, sí. Hubo un accidente por un incendio en una bodega y tiró humo por los ductos. Y murieron entonces intoxicados 355 trabajadores. Impresionante. ¿Qué año fue eso? Y el doble de eso. Eso fue por los años 40. Wow. A ver, tengo el dato. 19 de junio de 1945 en el Teniente. La tragedia del humo le llamó en esa época. Ah, sí. Y propiedad de Braden, claro. Cooper Company. 355 mineros fallecidos. Y 747 heridos. Qué locura. De hecho, mira, si tú desastres mineros, Wikipedia te hace una nómina y hay varios de Chile. Y hay uno que es del año 64, dice el 19 de febrero, 7 mineros quedan atrapados debido a derrumbe en la mina Flor de Té, cerca de Andacollo, región de Coquimbo. Son rescatados, eso sí, tras permanecer 134 horas bajo tierra. Bueno, también en las minas de carbón hubo grandes cantidades de muertos por gas y explosiones. De eso vamos a hablar en esta edición también porque se está investigando. El Teniente tiene ciertas particularidades como mina y tiene roca blanda. Entonces tállala de repente, no resiste el peso. Y eso es lo que quizás produjo este sismo de sobre 4 grados. Hay que ver, no está claro si fue un sismo que precipita el derrumbe o un derrumbe que se transforma en sismo, obvio, al desplomarse todo. Vamos a hablar con un experto luego acá por ahora, en Línea 1. Hablemos de los titulares, una síntesis de lo más importante de esta Vamos primero con la pregunta del día, ¿te
¿te parece? Porque no vamos a dejarla ahí en el tintero. La dejamos afuera. A propósito de situaciones críticas. Oye, sí, ¿de quién estamos hablando? De la candidata de Chile Vamos, que se están descolgando, pero ahora tiene una situación particular, porque Evelyn Matei pidió perdón por decir que hubo muertos inevitables en dictadura. Y antes de hacer la pregunta del día, ¿qué responde? El contexto es una respuesta que ella le hace a través de carta abierta en el Mercurio el día domingo al economista Sebastián Edwards, que yo vi esa entrevista en Tele 13 de Radio, dijo que a él le gustaba ella, pero esperaría que diera unas disculpas respecto a esas declaraciones. Y ella ahí como que se dirige a él en el fondo. A partir de su interpelación, le habla al país pidiendo disculpas, por supuesto, viendo todos los temas relacionados, por supuesto, con no solo los derechos humanos, sino los deudos. Y habló incluso, dijo, la política no defendió la democracia y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo, dijo Matei. ¿Cómo podría hacerlo, creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos. Y por eso dice, nada más lejano de mi intención haber causado dolor, así que ofensa, se disculpa justamente por las palabras que ella emitió en esa entrevista que dio en Radio Agricultura con su amigo Checho Irane. Bueno, la pregunta entonces es si usted le cree o no le cree, o por qué cree que ella dijo esto. Claro. Entonces, algunas alternativas. Es un cálculo electoral, le conviene. Tiene convicción, se da cuenta que en realidad se cometió un error y es auténtica. Y lo otro es presión mediática. Hay que dar señales para una estrategia de posicionamiento, como usted quiera. Así es. Lo puede responder en @SantiagoTV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram. Y cuando son las 7:36, vamos a las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. El Ministerio Público confirmó este domingo el hallazgo del último minero desaparecido tras el derrumbe que se registró el jueves pasado en la mina del Teniente de Codelco, ubicada en la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins. Los restos fueron hallados por los rescatistas a eso de las 15:30 y corresponden a Moisés Pavés, cuyo deceso se suma al de Carlos Arancibia, Alex Araya, Gonzalo Núñez, Jan Miranda y Paulo Marín. En total promediaban 30 años. El derrumbe se produjo, recordemos, el 31 de julio tras un sismo de magnitud 4.2 en el sector de Andesita, donde se encuentra este yacimiento y, bueno, estaban en la cota más profunda de la mina, que es nivel 6. Así es. Y el presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de los 6 mineros en la mina El Teniente y aseguró que el gobierno no descansará hasta tener claridad de lo que sucedió y establecer las responsabilidades para que no vuelva a ocurrir una situación de estas características. A raíz de la tragedia, informó que el gobierno decidió decretar 3 días de duelo nacional, con lo que se busca honrar la memoria de los mineros y acompañar a sus familias y seres queridos en su dolor. El presidente de la estatal Codelco, Máximo Pacheco, expresó este domingo también su pesar por la muerte de los 6 mineros afectados por un derrumbe en la mina El Teniente. Dijo, no serán olvidados. Asimismo, afirmó que a partir de este momento la empresa inicia una etapa clave para la investigación. Por ello, el directorio convocó a una reunión extraordinaria para encargar una auditoría internacional con los mejores expertos. Esta auditoría no solo se centrará en geomecánica, geofísica y minería subterránea, sino también en procesos y protocolos de seguridad. A un año de la entrada en vigencia de la ley Karim, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, presentó un balance que da cuenta de un alto número de denuncias, aunque en la gran mayoría de los casos no se evidenciaron vulneraciones de derechos de los trabajadores. Según los registros entregados por el Ministerio del Trabajo, entre agosto de 2024 y junio de 2025, la Dirección del Trabajo recibió 44.212 denuncias y de ese total, un 42%, más de 18.000 casos, fueron ingresados bajo el marco de la ley Karim, que tipifica y sanciona situaciones de violencia y acoso en el trabajo. En Bolivia, también tragedia. 5 mineros perdieron la vida como consecuencia de un derrumbe ocurrido en uno de los yacimientos más grandes de la región andina de Potosí, La Plata, ¿no? Mineras de plata. La policía confirmó que hasta el sábado solo se había identificado 2 de los fallecidos. El suceso ocurrió en la mina Amayampampa, ubicado en el municipio de Chayanta, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Potosí, zona minera boliviana.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión de emergencia sobre los rehenes en Gaza. El anuncio lo realizó este domingo el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, en medio de la indignación por el destino de estos en el enclave devastado por la guerra. El anuncio se realizó en las redes sociales en medio de una gran conmoción por videos que muestran a 2 rehenes muy débiles y delgados retenidos por el grupo militante palestino Hamas. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Perentorio, la Subsecretaría de Educación Superior dio plazo hasta el 5 de agosto, o sea, mañana, a las instituciones o universidades privadas y educación superior que reciben fondos públicos para que informen los niveles de remuneración de sus funcionarios mejor pagados. Bueno, hay, por cierto, verdadero escándalo de muchos rectores que dicen que esta medida no es correspondiente, abusiva, que excede el sentido común. Bueno, de eso vamos a conversar con la diputada del Frente Amplio por el Distrito 10, Emilia Schneider. ¿Cómo está, Emilia, diputada? Muy buenos días. Buenos días, diputada. Hola, muy bien. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, hablemos de justamente esta iniciativa que surge además por la controversia por el sueldo de 17 millones que supimos, ¿no?, que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. Y también, a propósito del exceder el sentido común, aquí apela cuando hemos hablado de abusos, privilegios que nada se condicen con la realidad de nuestro país tan desigual, por cierto. Sí, por cierto, aquí lo importante y lo primero que creo que hay que traer a colación es que cuando hablamos del financiamiento a la educación superior y de los sueldos que se pagan en la educación superior, no estamos hablando solamente de un asunto entre privados. Sí. Buena parte de los recursos que reciben las instituciones de educación superior públicas y privadas vienen de recursos públicos, ya sea recursos que pone el Estado a través de la gratuidad, ya sea recursos que pone el Estado a través de distintas becas, o incluso los recursos que pone el Estado con el crédito con aval del Estado, con el CAE. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que haya transparencia y que haya claridad en el uso de esos recursos, porque esos recursos tienen que usarse para educación, no pueden usarse para otros fines. Y eso es un acuerdo que ha tomado la sociedad chilena hace mucho tiempo ya. Por algo hubo movilizaciones tan masivas en la década pasada contra el lucro en la educación. La plata que es para educación tiene que usarse en educación, y creo que parte del objetivo de esta medida es ello. Ahora, hablando con franqueza, diputada Schneider, lo que hay más detrás en estos altos sueldos es que se estarían pagando favores políticos. En otras palabras, una caja donde políticos que han sido ministros o parlamentarios terminan su servicio y se cobijan en estas universidades que le ofrecen salarios que no se compadece con los promedios, ni por la calificación académica, y que además incluso ni siquiera por estándares internacionales, pero que además muchas veces viven en el extranjero y hacen clase a distancia o vienen algunos meses del año. O sea, ni siquiera es una jornada completa. Es casi un voluntariado. En ese escenario, ¿cuán masivo es este problema de acuerdo a lo que ahí han pesquisado en la Cámara de manera preliminar? Sí, bueno, esto es algo que nosotros tuvimos una comisión especial investigadora para precisamente hacernos cargo de la situación de las instituciones de educación superior a raíz del caso de la Universidad San Sebastián. Y, por ejemplo, tuvimos nula cooperación de las autoridades de muchos planteles de la educación privada. No fueron los rectores, no fueron las personas que estaban ligadas al caso de Marcela Cubillos. Nosotros citamos en varias ocasiones a la misma Marcela Cubillos, al rector de la Universidad San Sebastián, también a Andrés Chadwick, que fue parte del directorio de la Universidad San Sebastián, que fue una parte muy importante de esta universidad, y ninguno fue a comparecer y dar su testimonio a la comisión. Entonces nosotros tampoco pudimos avanzar mucho con la investigación, producto de la nula cooperación que hubo por parte de las instituciones de educación superior y las personas ligadas a estos casos. Entonces creo que es muy positiva esta medida de la Subsecretaría de Educación Superior, porque nos va a permitir avanzar en transparencia del uso de recursos públicos. Y ahí yo quiero hacer ese énfasis, recursos públicos, porque cuando fue el caso
de la Universidad de San Sebastián, con lo que se escudaban los defensores de Marcela Cubillos y de su escandaloso sueldo, era que esto se trataba de un asunto entre privados. Sí. Y yo le quiero recordar a esas personas que la mayoría del financiamiento de la Universidad de San Sebastián viene del CAE, viene del crédito con aval del Estado. Y no es casualidad que el crecimiento de la matrícula de la Universidad de San Sebastián haya ido de la mano con la expansión de el CAE en su matrícula. Es decir, a medida que aumentaba los estudiantes con CAE en su matrícula, iba creciendo su matrícula. Y respecto a lo que decías tú, a propósito de esta posible caja pagadora Claro. que habría en las instituciones de educación superior, me parece muy grave, porque efectivamente dentro de la Universidad de San Sebastián hubieron casos muy graves y muy llamativos de personajes que venían de la política, que venían ligados a la política, particularmente a Chile Vamos. El caso de Hermosilla, de la jueza Vivanco, de distintos personeros que daban cuenta de que esto podría ser una caja pagadora de favores políticos y no estarse pensando en la educación de los jóvenes, de las y los jóvenes que se educan ahí. Y eso sería muy lamentable porque las familias confían en estos planteles de educación superior para educar a sus hijos. De hecho, se habló de caja pagadora cuando saltó el escándalo. Le quiero preguntar por opiniones relacionadas justamente con esta investigación. Pilar Romaguera, que es rectora de la UDLA, la Universidad de las Américas, que también está adscrita a la gratuidad, dijo que van a tener una reunión con el equipo legal para analizar todo este tema de las remuneraciones y ver su compatibilidad con la Ley de Protección de Datos Personales. Y dijo que les preocupa el afán regulatorio del ministerio y ejemplificando con el proyecto del FES, que busca dejar atrás el CAE, porque dijo, conlleva una regulación excesiva en la fijación del precio de los aranceles y en la cantidad de estudiantes o matrículas. Y ahora se busca, dice ella, una mayor injerencia en la determinación de los salarios. Por su lado, Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas, CUP, dijo que van a hacer todos los temas, está súper bien que la superintendencia tenga la responsabilidad de velar justamente por este tema, pero cuestionó el actuar, o más bien que ingresara otro actor, que sería el Congreso, para solicitar información. Dice, no sé si realmente aporta a los estudiantes. ¿Qué opina respecto a estos análisis, sobre todo deteniéndome en Santiago González, presidente de la CUP y rector de la Universidad Central? Cosas. Lo primero, no me llama la atención que los rectores y representantes de estas instituciones de educación privada, que en su historia han lucrado, que han tenido problemas con la transparencia, que no tienen los mismos estándares que los planteles de educación pública, que tienen que transparentar sus sueldos, que tienen que transparentar su financiamiento, que esta gente se oponga no solo a la transparencia, sino también al fin al CAE y a los créditos por estudiar. Yo le quiero decir muy claramente a las personas que representan esta mirada y a quienes nos están escuchando, que con la educación no se lucra, que con la educación no se viene a usar esas platas para fines distintos a los que tienen que ver con garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes. Y en ese sentido, espero que no prosperen estos reclamos y que podamos avanzar en esta línea en mayor transparencia, porque es lo que la ciudadanía exige. O sea, retomemos el caso de Marcela Cubillos. El currículum académico de Marcela Cubillos no se ajustaba al sueldo asignado porque ella carecía de la especialización requerida y no contaba con un trabajo investigativo que justificara ese monto. Además, su contrato era solo para 22 horas y, sin embargo, ella recibía 17 millones de pesos. Eso es un uso irracional y completamente alejado de los fines para los cuales es pensado esos recursos. Esos recursos son para garantizarle a las y los estudiantes una educación de calidad. Y no son utilizados para ello. Son utilizados para mal pagar a una persona. Entonces, por cierto que esta medida es necesaria. Y yo voy incluso más allá. Junto a la diputada Camila Rojas presentamos un proyecto de ley para fijar un tope a la remuneración de los directivos, de los docentes, de las y los investigadores, de las instituciones de educación superior privada en educación superior. ¿Por qué digo esto? Porque hay que
ir equiparando estándares regulatorios entre el sector público y el sector privado, porque el sector privado también está entregando y cumpliendo. ¿Cuál es ese tope, diputada Schneider? Que la educación, ¿cómo? ¿Cuál es el tope que ustedes estaban señalando? Depende de Pero el rango de cada uno. Pero por ejemplo, lo tengo por acá, en el caso de los integrantes del órgano de administración superior de las instituciones de educación, estábamos pensando como única retribución la suma de 8 unidades tributarias mensuales por su asistencia a cada sesión de este órgano. Como podrán ver, no es un sueldo bajo, es un sueldo más bien alto, con un tope mensual máximo de 32 unidades tributarias mensuales. Es decir, estamos hablando de sueldos altos, pero estamos hablando de ponerle un límite claro a esta situación para que no haya lucro disfrazado del pago de sueldos, para que no haya pago de favores políticos disfrazados de pago de sueldos en la educación superior, porque algo que tiene que entender. ¿Esto corre para los rectores y rectoras, diputada Schneider? Como te decía, esto corre para directivos de las instituciones de educación superior privada, para investigadores y para docentes. Perfecto. Vamos a ver cómo avanza, así que le agradecemos, diputada del Frente Amplio por el Distrito 10. En otra oportunidad, Alejandro, hablaremos de política. Hablaremos de política. Con Pero esta vez Schneider. interesaba la labor fiscalizadora. No, sí, No, por supuesto. La Cámara es la labor fiscalizadora. Político electoral, si se fijan, en la Universidad San Sebastián eran sobre todo personeros de Chile Vamos los que estaban involucrados. Claramente, y del piñerismo. Absolutamente. Muchas gracias, diputada. Un abrazo grande, linda semana. Muchas gracias, un abrazo grande. Chao. Gracias, diputada. Ahora vamos a ver si las universidades no se rebelan, porque como aquí reclaman que el Estado no debe meterse, no debe involucrarse, y puede abrirse un litigio largo, así que hay que estar atentos. 7:51. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. La política tuvo novedades la semana pasada, en la que se comió todos los titulares, pero no por gusto. Fue Evelyn Matei, obviamente, que tomó una ofensiva de encarar algo que es un hecho objetivo. Toda esa campaña de desinformación y desprestigio a través de las redes, de adulteración, que es terrible que en Chile se haya instalado eso, no solo contra ella, sino también contra la prensa. Muchas periodistas, sobre todo mujeres que son entrevistadoras, la están acosando con esto. Esto hay que pararlo. Pero llamó la atención que se lanzara y que tuviera que retirar después esa iniciativa, que incluso algunos, más bien intelectuales de Chile Vamos, habían decidido apoyar, particularmente de Renovación Nacional, hasta que vino la voz de arriba, del mundo empresarial. Y aquí empieza a tramarse otra historia. Los empresarios dijeron no, porque significa pelear dentro de la derecha, y aquí hay que ganar la elección a como dé lugar, y segundo, están en plena negociación parlamentaria, por lo tanto esto puede dañar la negociación parlamentaria, y tenemos que ganar no solo la presidencia, sino que quieren la Cámara y quieren el Senado para poder hacer un proyecto que se está fraguando, porque ni siquiera está maduro, en torno a una especie de regresión hacia los principios originarios del modelo económico y político chileno. Que encarna mucho más José Antonio Kast, entre paréntesis, que Evelyn Matei. Y por lo tanto, para un sector creciente de los empresarios, miran a Kast como la figura que puede llevar a esas definiciones más extremas, que es lo que ellos quieren. Más allá de lo que digan en público algunos acerca de presidencia, porque ya está claro que no, están actuando públicamente y están ejerciendo el poder económico para tomar decisiones. Y entonces viene una nueva necesidad de renovarse, porque fracasó este intento de encarar al Partido Republicano y a su candidato José Antonio Kast, y deciden una nueva Matei. Y ella presenta estos lineamientos este fin de semana en la UDI y Renovación Nacional particularmente, que le ratifican de que la van a mantener, no la van a bajar, no va a ser como Goldborn, como Longueira, que fue patético, que caían los candidatos de la derecha tradicional, y al final Bachelet barrió, me recuerdo en esa oportunidad, la propia Evelyn Matei, más del 60% de los votos. Pero ahora tenemos el problema que Matei es una nueva Matei, eso es lo que quieren hacer. El problema es que la acosa el tiempo, porque ella ya se instaló de una manera, que empezó a golpear al oficialismo,
donde se supone que iban a estar los votos para la segunda vuelta. O sea, además no tuvo un diseño inteligente, porque si tú vas primero, vas a pasar de todas maneras la segunda vuelta porque no te da para ganar en primera vuelta, vas a tener que apelar. En esa época se hablaba de Kast y Matei, y que por lo tanto la gente de centro izquierda o de centro, independiente, iba a tener que votar por ella forzosamente el voto útil contra una extrema derecha que representa a Kast. Aunque lo están lavando la imagen porque ahora dicen que la extrema derecha es Kaiser y no Kast, pero no nos autoengañemos. Se produce este escenario con una imagen ya instalada. Entonces hay un problema primero de credibilidad. ¿Es auténtico esto? ¿Es simplemente oportunismo? ¿Es una situación desesperada? Se dan todas las posibilidades. Cada uno tendrá su juicio. Lo cierto es que es un cambio de estrategia, de acercarse al centro, mostrarse moderada, conciliadora, constructora de consenso, y iniciar con esto un posicionamiento de una nueva derecha. Una derecha que antiguamente liberal, conservadora, pero que está abierta a los entendimientos y mostrarse como la única que garantiza esos entendimientos. Porque estaría Janet Jara muy a la izquierda, Kast muy a la derecha. Punto 1. Pero resulta que no es creíble no solo por la candidata, no es creíble porque la derecha chilena, que es la que está mandando, que es la derecha económica, nunca en la historia de Chile ha sido abierta, progresista ni buscadora de consenso. Sí, en algunos momentos la derecha política, pero esta derecha política hoy día está arrinconada por la extrema derecha, esta derecha liberal tradicional o conservadora, porque tiene esas dos vertientes, UDI-RN, para ser más preciso, pero esta derecha tradicional, ni siquiera ella tuvo una tradición democrática en rigor de apertura. Si usted analiza los problemas de Chile hoy, son los mismos hace 100 años para cuando fue la cuestión del centenario. La cuestión social. Primer problema, la vivienda. Es el mismo problema que tenemos hoy. Las condiciones de hacinamiento, la gente que vive en cualquier lugar, que se situó en la periferia de las ciudades. La mayoría eran emprendimientos de mujeres con hijos cuyos maridos o parejas habían desaparecido hace rato. Esas tomas son una histórica misión de mujeres buscando un ranchito donde con materia de desecho levantar sus casitas. Vivían en la peor de las miserias. Después las oleadas de la gente que vino del norte por el quiebre de la minería del salitre, que se fueron a los conventillos, los cité en el corazón de la ciudad. Vivían en el hacinamiento, vivían en todo tipo de promiscuidad, además llenos de enfermedades. Bueno, esos problemas en Chile, aunque algunos no lo quieran ver, no lo ven. Y en la derecha económica siempre ha insistido, y ahora hace lo mismo, que para ello hay 2 o 3 demandas. Primero, bájeme los impuestos. Segundo, no me ponga condiciones ambientales para invertir y desarrollar mis proyectos. Y además, asegúreme la seguridad de mis negocios, que no me lo van a atacar, destruir o violentar o crear una mala imagen que inhiba la inversión. 3 ejes. En ninguna parte los empresarios han hablado en gran llamado a la unidad de todo el país, que han llamado a, ¿no es cierto?, a hacer las reformas que vienen por 15, 20 años postergadas y bloqueadas en el Congreso sistemáticamente. Y por lo mismo, el problema de Matei ya no es solo ella, sino que van a tratar de instalar un discurso de una Evelyn Matei que es capaz de cambiar a la derecha. Y eso hoy día no se ve. La mayoría está girando hacia acá, la mayoría quiere gobierno duro, restaurador y en ningún caso ampliar la democracia, la justicia social y la ambición. Entonces, aquí la política hay que ponerla seria. Y en esa misma línea, Carlos Larraín, ex timonel de Renovación Nacional, ya declaró que iba a votar por Kast y claramente abre la puerta para el descuelgue, ¿no? Una situación que ha vivido en otras ocasiones, lamentablemente, la candidata de Chile Vamos. Así que tiene ahí hartos flancos, sin duda. Alejandro, ¿te parece que vayamos a una pausa? Sí, porque son las 7:59, casi las 8. Vamos y regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7:59 Mingo presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok.
Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico. Cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Ministerio Público confirmó la tarde de este domingo el hallazgo del último minero desaparecido tras el derrumbe que se registró el jueves pasado de la mina El Teniente de Codelco, ubicada en la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins. Los restos fueron hallados por los rescatistas a las 15:30 horas y corresponden a Moisés Pavés, cuyo deceso se suma al de Carlos Arancibia, Alex Araya, Gonzalo Núñez, Jan Miranda y Paulo Marín. El derrumbe se produjo el 31 de julio tras un sismo de magnitud 4,2 en el sector Andesita, una de las cotas más profundas de la mina. El presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de los 6 mineros en la mina del Teniente y aseguró que el gobierno no descansará hasta tener claridad de lo ocurrido y establecer las responsabilidades para que no vuelva a ocurrir una situación de estas características. A raíz de la tragedia, informó que el gobierno decidió decretar 3 días de duelo nacional, con lo que se busca honrar la memoria de los mineros y acompañar a sus familias y seres queridos en su dolor. El presidente de la estatal Codelco, Máximo Pacheco, expresó este domingo su pesar por la muerte de los 6 mineros afectados por un derrumbe en la mina del Teniente, asegurando que no serán olvidados. Asimismo, afirmó que a partir de este momento la empresa inicia una etapa clave para la investigación. Por ello, el directorio convocó a una reunión extraordinaria para encargar una auditoría internacional con los mejores expertos. Esta auditoría no solo se centrará en geomecánica, geofísica y minería subterránea, sino también en procesos y protocolos de seguridad. Y en Bolivia, 5 mineros también perdieron la vida como consecuencia de un derrumbe. Ocurrió en uno de los yacimientos más grandes de la región andina de Potosí, la zona minera por excelencia de Bolivia. La policía confirmó que hasta el momento solo ha identificado a 2 de los fallecidos. El suceso ocurrió en una mina Amayampampa, ubicado en el municipio de Chayanta, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Potosí. Rusia reaccionó a la orden emitida el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar 2 submarinos nucleares en respuesta a las declaraciones que calificó como estúpidas y provocadoras del expresidente ruso Dmitry Medvedev.
actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Desde el Kremlin advirtieron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores. El volcán Krashenikov entró en erupción tras 600 años en inactividad. A raíz del sismo de magnitud 8.8 registrado el pasado miércoles en la península de Kamchatka, el cual activó las alertas de gran parte del Pacífico. Según informaron este lunes las autoridades rusas, el coloso expulsó una columna de cenizas de aproximadamente 6 kilómetros de altura. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Tal como lo comentábamos en titulares, ayer domingo la Fiscalía de la región de O'Higgins confirmó el hallazgo del último cuerpo de los trabajadores que permanecían desaparecidos tras el derrumbe ocurrido el pasado jueves en la mina del Teniente. Y el fiscal regional, Aquiles Cubillos, informó que el sitio del derrumbe en la mina del Teniente fue clausurado debido al riesgo de nuevos colapsos y que se va a trabajar junto a universidades y organismos técnicos para esclarecer el origen del accidente. Y también a raíz de la tragedia que cobró la vida a estos 6 trabajadores, el presidente Gabriel Boric decretó entonces 3 días de duelo nacional. Para hablar justamente de las posibles causas y las características de este accidente fatal, ¿con quién vamos a conversar? Con el profesor experto académico de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, Andrés Yarufe, y que está ya en línea. ¿Cómo está, profesor? Juan Andrés. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Juan está? Andrés, Juan eso. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, estamos estupendamente bien en el frío, porque hasta en el estudio hace frío. No sé si ahí usted está mejor. Mucho frío, estoy yo como menos 3 grados. Sí. Sí, por ahí está la cosa. Oiga, profesor, estamos con otra tragedia. En general, la minera chilena, la gran minería, se jacta de tener altos estándares comparativos a nivel mundial de seguridad. Pero hemos tenido una tragedia ya en los años 90, en el año 94 habíamos tenido otra, donde 21 trabajadores perdieron la vida, pero eso fue en un pique en Coronel, por una explosión de gas grisú, el carbón, y llevó al cierre de la mina, entre paréntesis. Pero acá estamos hablando del cobre. El cobre dicen que es una de las actividades económicas más seguras del país. ¿Es así? ¿Este accidente realmente es tan único como dicen? Efectivamente, si uno ve las estadísticas, la minería y la gran minería es bastante segura en términos, en general, si uno compara con otras actividades. Los accidentes, si bien tienes accidentes de día, no es tan alta quizás como uno lo pensaría. Han habido algunos eventos como este anteriormente, por ejemplo, aquí en Chile y en otras partes del mundo, por ejemplo, en el mismo El Teniente, por ahí por los 90, 80, también ocurrió un evento sísmico bien grande que cerró un sector por un tiempo bastante prolongado. Hay otras minas en otros países, por ejemplo en Suecia, una mina de hierro que se llama Kiruna, también tuvo un evento sísmico muy grande y la mina estuvo cerrada también por un tiempo, pero siempre después de todos estos procesos de revisión, las minas siguen produciendo y mejoran todos sus niveles porque son temas de los que se aprende. Juan Andrés, usted dio una entrevista a nuestro medio, diario usach.cl, y señala que el evento sísmico de ahora, el del pasado jueves, se produjo a raíz de la excavación minera. Si no puedes explicar esa causa, ese origen. Bueno, efectivamente lo que pasa es que al ir profundizándose, al ir haciendo más excavaciones, esto va generando que las presiones en la roca se empiecen a concentrar en la poca roca que va quedando. O sea, no es poca, es harta roca, pero se empieza a concentrar en la roca que va quedando. Entonces, mientras más se excava, más concentración de esfuerzo, más concentración de presiones hay, hasta que eventualmente esta roca que va quedando se rompe de manera violenta. Ahora, esta ruptura se rompe según todas las leyes naturales, porque es una presión que se está ejerciendo sobre una roca y esta se rompe de manera normal, de forma natural, entre comillas, pero esta ruptura natural está inducida por la minería que se está realizando. Ahora, además, hay otra condición como una condición de campo lejano, condición de borde, una condición base, que es que aquí estamos en una condición tectónica compleja porque tenemos el choque de placas, que esto genera un aumento en los esfuerzos, en las presiones horizontales, que hace que también que sea mucho más severo esta ruptura. Sin embargo, si aquí no hay minería, no ocurren estos tipos de eventos.
Una duda, usted había dicho que, claro, esta explosión produce ciertos movimientos, pero nunca de 4,2. O sea, puede generar un temblor o un movimiento sísmico de 2, algo, ¿no? De magnitud. Exactamente, eso es lo que uno espera generalmente cuando hace minería. Espera 2, quizá hasta 3 podría ser. Es lo que uno, dentro de lo que uno espera en forma operacional, que se puede manejar. Un evento de 4 se arranca de lo que uno esperaría en el día a día. Sin embargo, también está asociado a las mayores tasas de extracción, a la profundidad que hay. Entonces esto es algo nuevo que ocurrió ahora. Creo que en el mundo son pocos los eventos de este tipo, de eventos de tan alta magnitud, por lo cual no es algo con lo que se suele como considerar dentro del diseño de la mina o dentro de lo que es la operación del día a día. Juan Andrés, el Teniente es una mina compleja porque las nuevas vetas están en áreas donde la roca es muy blanda y por eso estalla con más facilidad que en otros yacimientos. Entiendo que esa es una característica estructural y por eso que además se junta con que hay túneles. Mira, parece queso suizo, está lleno de túneles por debajo de miles de kilómetros, según la información que se ha contado. En ese escenario, ¿es una mina, un yacimiento peligroso, sobre todo las nuevas vetas? O sea, en realidad lo que ocurre es que la roca no es que sea blanda, la roca es muy dura y es muy rígida. Entonces eso significa, si la roca fuera blanda, uno la va apretando y la roca se va deformando en forma paulatina, porque es blanda. En este caso la roca es muy dura, lo cual significa que uno la aprieta y la roca eventualmente como que no pasa nada. Sin embargo, lo que ocurre es que está acumulando carga, está acumulando energía para que de repente la libere en forma súbita y violenta. Ese es uno de los riesgos de trabajar en lo que se llama roca frágil, que es lo que tiene Teniente. Teniente tiene muchos túneles, efectivamente, son muchos túneles que están cercanos unos con otros, a unos 30 metros, son como varias calles, le llaman. El problema con eso es que, claro, cuando hay un evento sísmico de esto, como están todos los túneles tan cerca, se dañan todos, y es un daño importante para todo lo que es la infraestructura. Ahora también, en todos esos túneles, generalmente están sin gente, se dejan vacíos vacío en el sentido de que no hay gente trabajando ahí, porque lo que trata de hacer la mina siempre es controlar la exposición de los trabajadores, que estén los menos expuestos a cualquier tipo de vulnerabilidad en temas de geomecánica o de otros tipos de faena, o otros tipos de riesgo. Entonces, ahora, si tú me dices, ¿es peligroso, es riesgoso? Bueno, todos los trabajos tienen un cierto nivel de riesgo. No sé, en general lo que se hace es tratar de comparar el nivel de riesgo de estar en faena o de estar en la oficina, porque eso es tan tabulado, la accidentabilidad, por ejemplo. Y lo que se trata de cumplir es que la accidentabilidad sea similar en distintos trabajos que pueden existir. Y para eso es que se fortifica, para eso es que se hacen estas zonas donde la gente no entra o entra solamente en casos bien puntuales, para disminuir la accidentabilidad y esté dentro de lo que son los estándares en general que se manejan. Además entiendo que está muy mecanizada la minería, por lo menos en el norte, de los nuevos proyectos Codelco, en antiguo Chuqui subterráneo, más allá de que ha salido bastante más caro y menos prometedor de lo que parecía aparentemente. Todo abajo es mecanizado, no hay gente salvo mínimamente cuando hay que reparar algo o hacer algunas instalaciones nuevas, pero el funcionamiento mismo es muy tecnológico. ¿En el caso del Teniente es similar o no? Exactamente, hace un par de años salió una publicación en un congreso que hubo acá en Chile, acerca de un evento sísmico que no fue tan grande, pero generó un daño importante en un túnel. Y ese túnel también estuvo parado un tiempo y ahora retomó hace un tiempo atrás. De hecho, ese túnel ya se terminó y retomó usando todo un sistema mecanizado, pero también manejado a control remoto, o sea, manejado a distancia. De esa manera no había exposición de los trabajadores a cualquier tipo de eyección de roca que pudiese haber. Juan Andrés, bueno, estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Juan Andrés Jarufe, académico de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Quiero preguntarte también por las posibilidades, ¿no?, de nuevos riesgos, nuevos colapsos en la mina El Teniente, que ya fue clausurada. Y te pregunto también por lo inédito, ya que tú comentabas de por qué se produce justamente el derrumbe luego de este sismo de 4,2. ¿Por qué en este caso el presidente del directorio en realidad de Codelco
Máximo Pacheco, decide buscar una instancia de nivel internacional con expertos para averiguar el origen de esta tragedia. ¿Cuál es quizás la duda o el vacío que hay respecto a otras situaciones similares en nuestro país? Lo que pasa es que aquí esto ocurre porque en general las minas se están profundizando. El teniente ocurre que se está profundizando a niveles que no ha tenido antes, y en general en el mundo todas las minas se han ido profundizando. Esto producto de la demanda de metales que hay. Tú sabes que ahora con el tema del cambio de materia energética, los metales base como el cobre y otros metales son mucho más requeridos. Por lo tanto, la minería también tiene que ir respondiendo a eso, aumentando o manteniendo su nivel de extracción. Ahora, este fenómeno está, como yo diría, que es casi como una situación umbral en lo que es el conocimiento de lo que se pasa. Hay que estudiar esto bien, por qué ocurrió bien este fenómeno, cómo se puede administrar, cómo se puede manejar, cómo se puede hacer minería más segura para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y para eso es bueno tener otra visión. A veces aquí en Chile puede que la gente que está trabajando siempre en el día a día, muchas veces la gente cuando trabaja en lo mismo está como sesgada con sus propios puntos de vista, y por eso es bueno tener otras visiones de lo que hacen en otras minas que quizás usan otros métodos de explotación que son diferentes a lo que usa el teniente y que también tienen estos problemas, para ver cómo lo han hecho ellos, si quizás el mismo concepto no es la misma metodología no es aplicable, pero el concepto quizás sí. Entonces se puede aprender de otros métodos de explotación que han tenido problemas similares y tratar de adaptarlo a lo que pasa acá en el teniente. Acá estamos hablando, perdona, más de 1.000 metros de profundidad, ¿no? Sí, son varios niveles. Sí, son como 1.200 metros de profundidad general lo que tiene la mina. Bueno, las minas de carbón también se trabajaba a una profundidad enorme. Eso que para el que es claustrofóbico esto no sirve. Pero, como digo, la ingeniería hoy día es tan avanzada que la cantidad de gente dentro de las minas es pequeño. De hecho, un derrumbe muy grande habría causado más problemas. Para cerrar esta conversación de primera instancia, Juan Andrés, una consulta ya de escenarios posibles. La mina El Teniente siempre ha sido mirada como más riesgosa que otra. La mina subterránea es más difícil quizás que la mina de superficie, cuando estábamos acostumbrados en Chile. Pero el hecho de que tenga esa estructura de canales, de túneles, de miles de kilómetros, yo no sé cuál es la cifra de más o menos estimativa, pero entiendo que son miles de kilómetros cruzándose en una dirección otra buscando las vetas, no pueda terminar siendo un riesgo como proyecto minero. Exacto. Bueno, efectivamente son muchos túneles, son alrededor de 4.000 kilómetros de túneles. Ahora, estos no son túneles lineales, generalmente los túneles tienen a lo más unos 300 metros, pero son varios túneles que están puestos uno al lado del otro. Claro. Quizás tiene una noción de que hay mayor riesgo porque uno está en subterránea, porque es roca por todas partes, no es como que uno ve el cielo en la minería superficial, acá uno ve roca por todas partes, pero los riesgos se controlan allá. Hay distintos métodos para que no haya exposición de la gente, para que estén trabajando, y que la idea y el fin es que se tomen las medidas, por lo menos en lo que es el diseño de la mina, en cómo se plantea que funcione. Hay una serie de cadenas para que se mantengan los trabajadores en forma segura. Ahora, claro, ocurrió ahora este evento que fue muy grande, frente a este evento que es tan grande, 4,1 de un evento que es muy grande. Hay medidas de seguridad que quizás pueden presentar alguna falencia frente a esto que es tan grande, que fue lo que ocurrió ahí, que se derrumbó una parte del túnel donde había gente trabajando, que es terrible eso. La investigación tiene que ver por qué ocurrió, el por qué ocurrió el evento en primer lugar. Es ver si es que esto se puede mitigar, quizás cambiando la secuencia de minería, cambiando el modo de explotación. Quizás tienen que averiguar qué hay que hacer para que esto no ocurra, cómo hacer para que estas liberaciones de energía sean de forma controlada, quizás con minería de otra forma que genere eventos más chicos, muchos eventos más chicos en vez de un evento tan grande. Revisar si hay que cambiar los estándares de fortificación, que ya son como los más altos del mundo. Aquí, de hecho, se hacen elementos de fortificación nuevos para aplicarlo en el teniente, porque aquí vamos a la cabeza y hay que ir cumpliendo con lo que se necesita. Así es que la verdad es que hay que revisar y hacer harto para ver cómo continuar. Muchas gracias, Juan Andrés Jarufe, académico de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, de nuestra USACH. Gracias por este contacto telefónico y ser también tan claro, ¿no?, para explicarnos los posibles orígenes de esta situación. Debe ser profesor. Muy buen profe, de la mejor universidad. Un abrazo grande.
Gracias, profesor Gracias. Jarufe. Que le vaya bien. Gracias, que también, chao. Chao. 8:18. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Mi bolsillo. El bolsillo de nuestro compañero Gonzalo Espinosa. ¿Cómo Mi está, bolsillo. Gonza? ¿Tu Mi bolsillo, sí. Bien, Está bien. gracias. Está bien, Está- está bien. Gracias por Trabaja en preguntar. una agujereado. El de universidad usted, ¿cómo pública. está? El mío ahí va, todavía, resiste. Oiga, trabaja en una El de universidad Alejandro es más ancho, más holgado. Bueno. Sí. Está muy bien, bien merecido. Modestamente. ¿Qué nos Claro. traes, querido compañero? Les traía una noticia con respecto al mercado inmobiliario, que hemos hablado de esto no también. está malo. en Línea Uno. Latamente. Latamente, sí. Sí. Porque existen señales positivas de Brotes reactivación. verdes. Brotes verdes por el subsidio al crédito hipotecario, también conocido como el subsidio al dividendo, que fue aprobado en mayo. ¿Ustedes se acuerdan de esta Sí, noticia sí, de claro. que se aprobó un subsidio que permite disminuir el monto del dividendo, o sea, lo que paga uno Sí. mes a mes, y eso ha incentivado a personas a comprar una vivienda? Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, las ventas de viviendas nuevas aumentaron en el segundo trimestre de 2025, impulsadas por la nueva ley de subsidio a la tasa hipotecaria, según interpretan desde la Cámara Chilena de la Construcción. Sin Hay embargo, que aumentar el subsidio más, entonces. claro, o sea, estas medidas parece que comienzan a dinamizar el mercado. Sin embargo, la crisis de stock continúa. Hay que recordar que hay casi 70.000 nuevas unidades disponibles que todavía no se pueden vender. Son muy caras. Esta ley fue promulgada recién en mayo del 2025 y ya comienza a ver sus efectos. O sea, hasta julio de este año, 25 de julio, se habían recibido 2.800 solicitudes de crédito por 255 millones de dólares y se proyecta copar las 10.000 viviendas subsidiadas durante agosto, por lo cual se podrían abrir nuevos cupos adicionales si se agotan los que estaban propuestos con anterioridad. Con ese stock hay un problema con el empleo también en el sector. Absorbe mucha mano de obra. Siempre mucho ha sido trabajo, como un indicador pero- el y área de ya- la construcción. Claro, y mueve muchas otras actividades complementarias. Exactamente. Entonces, la medida que no hay demanda es complejo y de hecho están acachados. Y los otros están acachados con terrenos que han comprado para construcciones futuras. Exacto. Entonces, es una crisis bien compleja y requiere apoyo de afuera porque el mercado no se va a mover dramáticamente. Exacto, mucha gente que trabaja en el sector de la construcción, por ejemplo, queda sin trabajo en la medida en que estas viviendas no se pueden vender. Para seguir desglosando este registro, dice que en el segundo trimestre, entre abril y junio, se vendieron 6.350 viviendas nuevas en la región metropolitana, que eso es un 2% más frente al mismo trimestre del 2024, frente al mismo periodo del año pasado. Y un 30% más de viviendas frente al primer trimestre de 2025. O sea, solamente la comparativa de este año, desde que se aprueba este crédito al que subsidia el dividendo, se venden un 30% más de viviendas. Mira, le ha ido bien a la iniciativa. Solo para agregar lo que decía Alejandro Guillé Gonza respecto a la crisis en la construcción, en enero de este año daban cuenta de que el 2024 más de 100 constructoras quebraron y otras 11 pidieron su reorganización. Ya, pero igual de repente hay mucho abuso también de esta misma inmobiliaria. Por supuesto, eso no se puede negar. Son grandes. ¿Ah? Es que es muy grande este negocio y Mueve mucha la plata. ley de mercado debería decir, bueno, va a bajar el precio si hay tanta oferta. Y no funciona Claro, la ley no, de no, mercado. no, nada. Claro. De hecho, igual yo creo que a pesar de que exista este subsidio al Como dividendo, incentivo. sigue siendo Sí, muy caro pagar muy una caro. vivienda en Chile y Muy muy caro, los privativo. arriendos también. Hablemos de los arriendos después, ¿te El parece? precio de las viviendas se dispararon hace algunos años atrás, pero a niveles inconcebibles. Sí, una locura. Realmente. En 5 años se cambió el cuadro. Fue como el 2000, poquito antes del 2010 o por ahí, para la época del terremoto, ¿no? Tengo entendido, o sea, Sí, 15 por ahí años. empezó a pasar que 15, hace se 15 construyó años, más o mucho, menos. pero era incluso buen negocio hasta que se saturó el mercado y hoy día hay demanda. Lo que pasa es que no hay demanda respaldada económicamente, que es distinto. Bueno, eso es una crisis cuando hay necesidad de algo, pero no hay respaldo económico para poder demandarlo. Claro.
Entonces, para efecto del mercado, no tiene ningún efecto. Y no bajan los precios. Esa es otra cuestión que llama la atención en Chile. Prefieren tener los edificios ahí botados, que muchas veces corren riesgo que se los tomen, que bajar los precios. Pues hay que bajar los márgenes de utilidad y mover el mercado. Ahora, hay empresas quebradas, así que eso también no lo harán por voluntad. Pues me imagino yo que es más complejo todavía el problema de lo que dice. Ya. Claro, y también les dejo lo que yo llamo una caluguita, que a ver, me gusta se están desglosando las cifras de desempleo, que es algo que hemos hablado también en línea 1, y los sectores que más empleos han perdido en estos últimos 12 meses. Entonces, desglosado por sector económico, el comercio, la administración pública, defensa y construcción, lo mismo que hablábamos recién, son los 3 sectores donde más se destruyeron empleos durante el trimestre terminado en junio, de abril a junio, en los últimos 12 meses. Entonces, de acuerdo a datos del INE, el comercio tuvo una pérdida de 47.304 puestos de trabajo durante este periodo, lo que se traduce en una caída anual del 2,6%. Mucho de eso yo creo que obedece a que también ya dentro del comercio... Del Estado? Aparte de las áreas que son más privadas o público-privadas, ¿qué es lo que había del Estado? Administración pública en general. ¿Sí? No está desglosado por sector. Pero también está administración pública y defensa, que eso está junto, y construcción como otro ítem separado. Defensa, ya. Interesante también ver ahí qué pasa. Bueno, los inversionistas. Bueno, ahora vamos a seguir conversando en línea 1 para ver propuestas económicas que tienen los candidatos con los actores que están dentro del mercado. Sí, sobre todo con el mundo de las medianas y grandes empresas. Por lo menos por lo que ha difundido los medios, las reuniones de los candidatos ha sido muy con grandes empresarios. Sí. Pero los que dan empleo, y consistente con la estrategia de Janet Gara de también trabajar en el mercado interno, y ahí es donde entran las pymes. No sé si ha habido encuentro entre los candidatos con pymes verdaderas y no grandes empresarios que hablan a nombre de las pymes para reforzar sus intereses, que muchas veces son muy contradictorios con los pymes, pero que no se pueden revelar porque los abastecen o les compran. Entonces se las cobran. Sé cómo funciona la minería, los pymes, cómo las sufren cuando le llaman a negociar. Vamos a estar hablando de ese tema en la próxima entrevista y luego de la pausa. Muchas gracias, compañero. Antes de irme, reiterar la pregunta del día a propósito de candidatos presidenciales. Muy bien. Le preguntamos a nuestro público esta pregunta que está en nuestras redes sociales de Radio USACH y Santiago TV, por la situación de Evelyn Matei, en específico por sus declaraciones que dio con respecto al golpe de Estado hace algunos meses atrás. Evelyn Matei pidió perdón por decir que hubo muertos inevitables durante la dictadura. Y le preguntamos a nuestro público a qué responde esta petición de perdón. Hay 3 alternativas: cálculo electoral, convicción o presión mediática. Ya pueden responder en nuestras redes sociales y vamos a estar leyendo los resultados al final de este programa. Sí, porque luego de la academia de anoche, claramente ahí están sacando algunos cálculos. Pero cuidado con las encuestas, no son resultados muy consistentes. Sí, gran tendencia. Sí. Claro. Pero ir el día a día... Pero es que el tema es que mueve la aguja a nivel de la estrategia. No sabemos, de la opinión pública, exacto, del debate. Y de los políticos sobre todo. Y hay gente que vota ganador, pues si sabemos que hay gente que más que por convicción dice, voy a votar por el que va a ganar. Viene tal candidato aumentando, genera tendencia. Va cayendo, se van corriendo a otro. También se y hay parte de la estrategia, el uso de las encuestas. Da cuenta de la desesperación de los políticos con respecto a las estrategias que van adoptando semana a semana. Exacto. Bueno, y de sus convicciones. Las encuestadoras no son neutrales. No, para nada. Como los medios tampoco lo son. No, nadie es neutral. Dicho eso, muchas gracias, compañeros. Recuerden, hay que votar ahora. Compañero, lo dice compañero, camarada. A mí me siguen escribiendo como yo comparto la pregunta del día en mi cuenta personal, la gente el fin de semana me sigue escribiendo como la opinión, ¿no? Respecto a lo que planteamos también en línea 1. No, me da risa porque en realidad nosotros es durante la mañana que damos los resultados. Así que hágalo ahora, todo lo que nos están escuchando a través de la 94.5 y viendo a través de Santiago TV y en nuestro portal diariosach.cl. Gracias, Gonza. Nos vemos. ¿Vamos a una pausa? Gracias, Gonza. Y nos vamos a la pausa.
Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos de estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5 Radio USACH. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Los candidatos presidenciales, los que tienen mayor chance según las encuestas, que varían los resultados de una a otra, increíble, no son consistentes mucho. La tendencia gruesa sí, pero a los tres grandes, se han reunido con los grandes empresarios, con las sofofas, también los pesqueros, sí, allá en el sur, el salmón. Pero no se han reunido todavía, yo entiendo, con las pymes, salvo que haya sido reuniones particulares, pero como un gran foro sobre el futuro de las pymes, no. Y me di cuenta que en el último debate, por ejemplo, Jan Jara propone aumentar la participación de las pymes en el mercado, pero hay una serie de barreras que lo dificultan. ¿Cuáles son? Identificarlas y la decisión política de resolverlo. Matei plantea reducir el impuesto para las pymes al 10%, tema que se está debatiendo. Sí. José Antonio Caz dice no, mantengan el impuesto a las pymes y bajemos la carga a las empresas medianas y grandes. O sea, cada uno tiene su nicho. Bueno, ¿qué sabe más de esto? Una de las mejores dirigentes que yo he conocido en el mundo pyme es nuestra invitada de hoy. Exacto. Yanina Figueroa, presidenta de UNAPYME, Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Medianas Empresas y Empresarios y Trabajadores por cuenta propia autónomos de nuestro país. Yanina, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela, Alejandro, un abrazo cariñoso para usted y también para las personas que nos están escuchando. Gracias, Yanina. Mucho pyme, le garantizo, Yanina, una consulta práctica, directa. Los grandes empresarios siempre hablan de las pymes y ellos plantean los temas de las pymes como si fueran de ellos, y la verdad yo entiendo que hay bastantes discriminaciones de distintos tipos entre las grandes empresas y las pymes. Por ejemplo, el precio que le venden un producto. Se le vende más barato a las grandes empresas, los supermercados, por ejemplo, que a un almacén. O, por ejemplo, el acceso al crédito, que los bancos los tratan de manera muy distinta. Entonces es muy difícil para la pyme competir. También conozco, en la minería se da mucho, que las mineras llaman al pyme y le dicen, muéstrame tu contabilidad. Entonces cuando él ha hecho un esfuerzo por bajar costos y mejorar su productividad, dice, pero aumentó tu margen de ganancia, bájate en el margen de ganancia. O sea, no tienen cómo ganar. Bueno, de estas cosas, Yanina, quisiera hacerte una pregunta primero. ¿Por dónde entramos a analizar el problema pyme hoy en Chile? Bueno, es un tema bastante importante para la gran cantidad de chilenos que trabaja o indirectamente vive de las empresas de menor tamaño. Hay que recordar que las pymes representan, Alejandro, Daniela, el 98% de las empresas. El tejido social empresarial chileno más grande. El 98% de las empresas del país son empresas de menor tamaño. Y generan, junto con los trabajadores por cuenta propia, el 60% del empleo. Pero apenas participan en el PIB con un 17%. Y bajando. Y menos del 6%, claro, y menos del 6% de las exportaciones. Y esto no se revierte solamente con algunos titulares, falta de profundización, una lógica fragmentada, asistencialista, que a lo menos nosotros hemos podido observar en lo que han dicho los principales candidatos a la presidencia de la República. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco para no seguir agudizando el problema de acceso al mercado. El 12% del mercado está en manos de las empresas de menor tamaño, entonces esta tremenda desigualdad y esta tremenda concentración y también el abuso en el cual trabaja la empresa de menor tamaño es letal para el desarrollo del país. Yanina, dentro de este universo, este 98% del que tú hablabas, entre las pequeñas y medianas también hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que más de 450.000 son microempresas, más de 233.000 empresas pequeñas y más de 28.000 medianas. Como también ahí se da las diferencias entre los desafíos y las problemáticas y quienes integran, o las áreas también, ¿no? De estas microempresas respecto a las pequeñas y medianas. Sí, claro, hay un tratamiento que es distinto. Hay algunas propuestas que son interesantes para las empresas que pagan menos de 25.000 UF, pero el avance y la mirada sistémica es lo que uno echa de menos, pero a ver, para ser justos, entendemos que recién se están haciendo algunos comandos, hay algunos que tienen en su página web, por ejemplo, algunas ideas.
hemos analizado algunos discursos que se han puesto sobre los diagnósticos que nos parecen que son interesantes, porque finalmente se asume esta problemática que hay una desigualdad estructural que enfrentan las pymes, pero las propuestas siguen siendo genéricas. Algunas promueven el cooperativismo, otras hacen énfasis en la baja de impuestos, en la simplificación de trámites, en cosas que ya estamos avanzando, que ya están en el Parlamento, y algunas que ya se han aprobado, como la baja del impuesto, pero sigue siendo una lógica muy fragmentada, ¿ya? Entonces aquí hay un desafío. Yo creo que a partir de esta conversación hay un llamado también, primero, a reunirse con los sectores de las empresas de menor tamaño, a fortalecer efectivamente estas propuestas que son fragmentadas todavía, y a tener una visión de que efectivamente hacia dónde queremos que vaya el país con el desarrollo productivo. Yanina, si queremos... sí. Alejandro, dígame. Sí, Yanina, más de alguna vez conversamos estos temas de una pyme, y una de las medidas que se había adoptado, una política pública, es darles a las pymes un espacio en el mercado de abastecimiento de suministro y servicio al sistema público, administrativo, digamos. Y era como garantizar una cuota. Razones por el empleo, porque la mayoría de los emprendimientos en Chile son pequeñas empresas, porque los jóvenes hoy día no quieren trabajar necesariamente de empleados de nadie, quieren tener un emprendimiento. Entonces, en esa línea, ir abriéndole un mercado apoyado por el Estado. ¿Cómo evolucionó eso? Porque hubo un momento, sobre todo en la pandemia, que las empresas grandes les pasaron a llevar. Bueno, eso no ha cambiado mucho, Guillermo. Tenemos fe, hemos hecho todas las intervenciones necesarias, especialmente en el cambio de la ley de compras públicas, pero hoy día observamos procesos que siguen siendo excluyentes. No hay una visión, tú que eres y que ha sido siempre líder regionalista, no hay una visión regional para las compras públicas, sigue concentrándose como se vino concentrando los últimos 15 años la compra, y sigue siendo difícil para las empresas de menor tamaño ser los proveedores principales. Aquí falta voluntad política y falta efectivamente entender que hay que generar instancias que sean amigables con la empresa. O sea, hoy día tenemos un tremendo problema de pago por parte del Estado hacia las empresas de menor tamaño, muchas de ellas con cierre de cortina que prácticamente el Estado ha sido su gran y único cliente o más fuerte dentro de la operación, y nosotros tenemos muchos casos de no pago de 6-7 meses de factura. Por lo tanto, eso no ha cambiado mucho en realidad, a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos y que siempre la PYME está en boca de todos. Sentimos que falta que estén en manos efectivamente de esta nueva visión del país que quiere repartir de mejor manera y quiere incorporar y respetar de mejor manera. Ahí quiero detenerme a propósito de estas iniciativas, o que las mismas pequeñas y medianas empresas estén en la boca de todo. Quiero preguntarte, para que tú también, Yanina Figueroa, como presidenta de una pyme, nos aclares cuando se habla del aumento del sueldo mínimo, de la implementación gradualmente de las 40 horas, de los costos asociados también por la reforma de pensiones. Siempre, y sobre todo desde la derecha, pero no de manera exclusiva, se dice que las que más afectan, y ahí sí se acuerdan de las pequeñas empresas, son justamente las pymes. Y quiero preguntarte cómo se concilia este desafío entre mejores condiciones de trabajo, que no se precarice, que no haya informalidad, por cierto, pero a la vez que ustedes no tomen, digamos, todos los costos asociados, dado lo que representan en nuestra sociedad, tanto con los empleos, más del 65% o por ahí, y por supuesto la cantidad de pequeñas y medianas empresas que hay en esta torta mal distribuida. ¿Cuánto complica, cuánto las pone en crisis, o eso es un poco populismo? Mira, Vaya que ha suspirado Yanina Figueroa el día de hoy. Sí. Es que siempre bueno, una de las características de los pymes es que somos tremendamente resilientes, entonces como que
Y tenemos esperanza. Entonces siempre las esperanzas vienen cuando hay este tipo de situaciones en que estamos viendo quién nos va a dirigir los próximos 4 años, estamos en el periodo de elecciones, entonces mantenemos esperanzas. Pero sin embargo, todo lo que tú dices ha sido un camino largo esta incidencia también técnico-legislativa que nos ha tocado en este periodo de gobierno. Lo primero es que las pymes nunca van a estar en contra de las mejoras hacia sus trabajadores. El tema es cómo lo haces cuando las ganancias son exiguas, cuando hay abuso hasta por parte del Estado que te regula los precios cuando quieres participar, por ejemplo, en una instancia de compra pública como el convenio marco. Cuando lo que dice Alejandro al principio es clave. Los descuentos por volúmenes están prohibidos en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces todos compran al mismo precio, por lo tanto todos venden, y una farmacia pequeña del barrio tiene el mismo precio que una gran cadena en otro lugar en Estados Unidos. Y aquí no tocamos eso. Por lo tanto ya partimos con una desventaja en la compra de los insumos y el desarrollo. Obviamente trabajar 40 horas en el mundo y con las tecnologías de la internet y todo lo que uno puede, es un proceso que evidentemente no era mal visto, pero sí trajo consecuencias, especialmente en sectores como el turismo, la gastronomía, donde tuvieron que ponerse turnos extras y con el bajo consumo. Recién estamos sumando un 3,1, por lo tanto todo lo anterior después de la pandemia y el estallido social y todo lo que pasó y todo cuesta arriba nuestra empresa durante meses fue catastrófico. Entonces uno como que llegó como agotado hacia regulaciones que aun cuando son justas, son como poner la carreta delante de los bueyes. Eso es lo que ha sido en realidad. Por eso nosotros sentimos que aunque puedan ser súper bien intencionados los discursos de los candidatos o lo poco que se ha hablado de las empresas de menor tamaño, siguen en una lógica asistencialista: bajar el impuesto, mirar la carga regulatoria, la simplificación de los trámites, la reducción el trato preferente para las pymes, entre comillas, pero sigue centrándose en una visión de un Estado mínimo, sin una estrategia de desarrollo productivo nacional. Por lo tanto, nosotros quisiéramos ir ahí. Por ejemplo, la transformación del Banco Estado en una verdadera banca de desarrollo, como lo hacen los alemanes, los brasileños, que se invierta decididamente en las compras locales. Bueno, eso era el objetivo de Banco Estado en su inicio, era el Banco del Estado. Era un banco para el pequeño ahorrante, el pyme, y de pronto se transformó en banco comercial igual que otro, e incluso de repente cobra más caro. Claro, o sea, de transformar efectivamente en un banco de fomento. Se habló en un principio en este gobierno que iba a haber un banco de fomento. Ya nos perdimos dentro de la legislación con eso. También habíamos hablado de una estrategia de desarrollo. También quedó ahí, digamos, dentro de las cosas que están pendientes de desarrollar. Y bueno, hay que generar una protección temporal inteligente de la producción nacional. O sea, lo hace Corea del Sur, que protege y escala sus empresas medianas, por ejemplo, antes de abrirlas al mundo. Que se facilite el acceso al financiamiento no bancario también vía otro tipo de fondos, incubadoras, qué sé yo. Y que la participación de las pymes en las ventas totales y en las exportaciones sean un objetivo. O sea, que efectivamente diga, mira, ¿sabes qué? Las pymes ya no van a tener el 12% de las ventas. Nosotros proyectamos que con todas estas medidas que vamos a proponer, al final de nuestro gobierno, las pymes van a participar en un 15 o un 20% de las ventas totales del país. No hemos tenido esa propuesta como con metas claras para final de gobierno decir efectivamente hemos cumplido o en esto nos equivocamos y este rumbo hay que cambiar. ¿Cómo se proyecta la empresa de menor tamaño en los próximos 10, 15 años en este país? Eso todavía no hay ninguno que lo haya podido solucionar. Yanina, ¿tienes prevista algunas reuniones con alguno de los candidatos a la moneda? ¿Como una pyme? Nosotros nos gustaría
la candidatura anterior hicimos un encuentro PYME que fue bastante interesante. ¿Para las primarias, dice? Esperando, no. La elección presidencial pasada. Ah, ya, un rato ya. Ya hicimos un encuentro bien grande con todos los gremios. Esperamos poder hacerlo, pero nosotros pensamos que en segunda vuelta. Y bueno, por lo menos nosotros no hemos tenido la posibilidad de conversar con ningún candidato todavía y creemos que es interesante, si es que nos quieren convocar, poder plantearle y colaborarles en esto y ver una estrategia de desarrollo, hablar de la concentración económica efectivamente, pero poner propuestas para poder revertirla, porque de titulares no, y de buenas intenciones y de solamente una lógica muy fragmentada, creemos que no hay mucho futuro en eso. Perdona, Ale, breve, ya que estaba hablando de titulares, cuando se habla de la informalidad y de la inseguridad como las grandes amenazas para las pymes, ¿estás de acuerdo? Es que ya hay un plan, hay un proyecto de ley que entró con el monotributo, y eso es un gran avance, también con el impuesto que se le puso a las ferias libres, con la posibilidad de que tributaran el 1,5. Hemos tenido avances en el tema de la formalidad. Ahora, el tema de la delincuencia y es un tema, o sea, nacional, de país, no solamente nos afecta a nosotros, lo afecta a la gran mayoría de las familias chilenas. Por decirte una cosa, en el tema de las empresas de menor tamaño, hemos tenido que adaptar una serie de gastos dentro de nuestros negocios, por ejemplo, de implementación de seguridad. Los restaurantes y todo lo que tiene que ver con el turismo, hemos tenido que invertir también en el traslado de trabajadores, que son costos extras que antes no estaban dentro de nuestro presupuesto. Por lo tanto, esos son temas mayores que efectivamente en un país que no hay paz social es muy difícil poder no solamente invertir, sino que desarrollar el cotidiano, el día a día de la operación. Es un problema, por lo tanto, claro que son problemas importantes. Yanina, tenemos un desafío gigantesco para poder revertir muchas situaciones en el país que aquejan a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Yanina, en las grandes economías se está dando mucho la tendencia de los jóvenes, las y los jóvenes, para ser integradora, las luz, bueno, a promover su propio emprendimiento. Con toda la revolución tecnológica, muchos servicios, por ejemplo, se presta para pequeñas empresas que presten nuevos servicios tecnológicos. Por ahí también se habla de las pymes exportadoras en algunas áreas. ¿Qué potencial le ves tú a una buena política de pyme para promover un autoempleo de pequeños emprendimientos, pero de alta productividad, que incluso puedan llegar a exportar servicios, por ejemplo, o algunos productos muy de nicho de mercado? Bueno, todas esas iniciativas son tremendamente interesantes. Ahora, ¿qué generación de empleo? ¿Cómo revertimos el 8,9% de desempleo? A partir de eso, habría que verlo. De repente, claro, tenemos hartas ideas bien exportadoras, pero que no generan necesariamente empleo. ¿Cómo volvemos a una producción nacional? Por ejemplo, ¿cómo la industrialización puede revertir también el cadena desempleo? de valor. ¿Cómo atacamos el desempleo? Todas las iniciativas son interesantes, obviamente. Ahora, yo llevo 25 años en forma independiente desde las empresas de menor tamaño. Es un camino tremendamente difícil, bien cuesta arriba, pero evidentemente se puede vivir. Creo que es un espacio, una cultura de la cual uno está acostumbrado a vivir. En esta lógica, ojalá que los jóvenes que emprendan y tengan un futuro menos difícil del que hemos tenido nosotros. Entonces, ayudar al pequeño emprendedor es construir soberanía económica, es industria nacional, es innovación territorial. Y es democracia porque la propiedad no se concentra, no se diversifica. Exactamente. Yanina Figueroa, presidenta de una pyme, muchas gracias por el interesante y necesario análisis que has hecho con nosotros o a través de nuestro programa en torno a lo que viven las pymes en nuestro país y las propuestas que han hecho algunos presidentes. Y ojalá que puedan, o sea, candidatos a la presidencia, ojalá puedan concretar encuentros próximamente para avanzar en la materia. Y tú bien decías, ¿no? Quizás en la segunda vuelta. Un abrazo grande, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Daniel, Alejandro. Y bueno, una frase. Sí. Necesitamos pasar de la lógica de la sobrevivencia a una lógica del desarrollo productivo. Y eso requiere audacia, decisión política y un cambio de paradigma. Y ese es el trabajo y la misión que tienen las y los candidatos a la presidencia de la República. Gracias, Yanina. Gracias, Yanina. Gracias. Un abrazo. Por lo menos Chao, uno te bueno. está escuchando. Un abrazo grande. Vamos con las principales actividades para este lunes 4 de agosto, cuando faltan 6 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 10:30 horas, pero en Concepción, el triunvirato, los candidatos presidenciales Janet Jara, José Antonio Katz y Evelyn Matei, las que van punteando, participan en el conversatorio por la descentralización. Mira, ese ¿te tema, interesa? pero es que eso me dediqué yo 8 años. Vamos a estar atentos. Y por Dios que se avanza lento. Descentralizar el poder, la toma de decisiones, más participación ciudadana, una democracia más abierta. Bueno, eso en el marco de la Cumbre de las Regiones, que es organizado por Cor Biobío y el gobierno regional del Biobío. Y a las 12:30 horas, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, da a conocer los primeros resultados de las investigaciones en curso tras el mega apagón de fines de febrero que dejó al 95%, hoy se me había olvidado, del país sin suministro eléctrico por varias horas. Fue, me parece, el 25 de febrero, si no me falla la memoria. Y vamos cuando tenemos tan solo 5 grados de temperatura, Alejandro Guillé, esperando 20 para esta jornada, con los resultados de nuestra pregunta del día, donde participó muchísima gente. Claro, porque la candidata presidencial Evelyn Matei pidió perdón por decir que hubo muertos inevitables durante la dictadura. Y nosotros le preguntamos a nuestro público qué piensa que hay detrás de esto, a qué respondería esta declaración de la candidata. Y ahí están los resultados muy categóricos. Clarito como el agua. A Un ver. 1% sostuvo que es convicción. Solo el 1%. Un 28% señaló que es por presión mediática. Y un 70% afirmó que es por cálculo electoral. Así nomás, po. Dicho eso, nos vamos dejando la invitación a que se queden en nuestra sintonía acá en la 94.5 y a través de nuestro portal diariosach.cl y por supuesto todos los canales de televisión, en todas Ya. partes estamos. ¿Quién Hagamos viene? la despedida más corta ¿Quién porque viene? ¿Quién Rodrigo viene? Alcaíno está aquí ya con una pala para sacarnos. Exacto, Enlace Eso. Usach. Que lo pase lindo, buen día. Chao, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.